Ya estamos arrancando con el taller para padres. Hoy tenemos una invitada de casa. Y bueno, yo no digo más. Ya aquí tendrá su propio moderador que hará favor de darle la bienvenida. De antemano le agradecemos su participación y el haber aceptado acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, tengan todos ustedes. El Departamento de Orientación Educativa y Pastoral del Colegio Cristóbal Colón les da la cordial bienvenida a nuestro taller para padres, en esta ocasión con el tema comunicación familiar, donde se van a abordar puntos sobre qué es la comunicación familiar, sus características, su desarrollo y la relevancia que tiene para el buen funcionamiento de la familia, así como la implementación de estrategias que pueden estimular dentro de nuestra vida cotidiana y entre cada uno de los miembros. Y bien, para este tema tan importante en la vida personal, familiar y social, hemos invitado a una gran especialista. Ella es la psicóloga Delfina Melgarejo Thompson. Y si me permiten leer un poquito su trayectoria profesional y laboral. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Veracruzana, maestra en Necesidades Educativas Especiales en la Universidad Cristóbal Colón, pasante de maestría en Psicología Clínica y Salud Mental de la Universidad de La Habana, Cuba, asesor docente de la línea psicopedagógica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, especialista en orientación educativa, tutoría universitaria y desarrollo lingüístico, coordinadora de proyectos de intervención psicopedagógica para favorecer la educación inclusiva e inclusión laboral de la diversidad, catedrática de las licenciaturas en Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Cristóbal Colón, catedrática a nivel posgrado en las maestrías en Educación y asesor de tesis, autora de diversos artículos, entre ellos Confinamiento, etapa de reflexión y descubrimiento, facilitadora en diversos talleres y cursos de prevención y desarrollo humano, instructora acreditada del Diplomado Competencias Docentes en el nivel medio superior, miembro de la Asociación Civil del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género del Estado de Veracruz, coordinadora de las maestrías y el doctorado del área educativa de la Universidad Cristóbal Colón, se mantiene activa en la práctica privada de su disciplina como orientadora educativa y psicoterapeuta. Pues maestra y querida amiga Delfina Melgarejo Thompson, es un placer que hayas aceptado esta invitación. Y antes de empezar la plática, les comento a las personas que nos acompañan que podrán realizar sus preguntas, comentarios, inclusive va a haber un momento de intercambio con la expositora, pero les agradeceremos que durante la charla mantengan sus micrófonos apagados y levantemos la manita de la plataforma Zoom cuando queramos participar. Pues muchísimas gracias y pues sin más preámbulos, le doy la palabra a la maestra Delfina Melgarejo. Muchas gracias, Marce, muy amable por la presentación y bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir y sobre todo compartir con padres de familia del colegio en el que también mis hijos están integrados. Entonces, pues siempre es un gusto poder hacerlo. Agradezco también la oportunidad de estar ahora también convocada por uno de mis estudiantes, ¿verdad? Que fue mi estudiante Aldair y ahora es un gran profesionista. Me da mucho gusto, me alegra
¿sí? Y de verdad se siente muy bonito verlos ahora Muchas en gracias, esta, maestro. no, al contrario. Voy a compartir la pantalla y voy a empezar a charlarles un poquito sobre esta pequeña temática, ¿verdad? Vamos a hablar de comunicación familiar. Yo sé que muchos de ustedes, pues sí, definitivamente, saben que comunicación, estoy abriéndola, perdón, pero estoy tratando de abrir. Espero que sí, ahorita si me indican que se pueda ver. A ver si sí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ok. Bueno, entonces, como les comentaba, esta parte de compartir con ustedes un tema que yo sé que muchos dentro de nuestras dinámicas familiares lo sabemos, tenemos claridad de que cada día nuestra familia necesita, ¿verdad?, comunicarse, hacerse saber, ¿no? Conocerse. Entonces me voy a permitir hablarles de este tema y primero definirlo, porque hay muchas formas de abordarlo, pero lo primero es que la comunicación no es solo intercambiar palabras, e inclusive no solo intercambiar movimientos o actitudes, sino es un acto realmente que exige, ¿sí?, confianza, exige sinceridad, exige comprensión. Y para que esto realmente se dé y una comunicación realmente sea exactamente un espacio de respeto, de cariño, de conocimiento, pues necesitamos estar dispuestos. Estamos en una posición en donde nuestras opiniones y nuestros puntos de vista pueden ser muy diferentes, pero sin embargo podríamos a través, ¿verdad?, de esta comunicación funcional llegar a acuerdos. Entonces, la comunicación es más que un intercambio de palabras, es más que un intercambio a lo mejor de lenguaje no verbal. La regla fundamental para llevar una buena comunicación es el respeto. Yo retomaría aquí que esta base de la comunicación también está en los cimientos amorosos de una familia. Porque cuando hablamos de amor, les voy a citar por ahí a Eric Fromm, ¿verdad? Dice que cuando hablamos de amor todos tenemos que contribuir y de alguna manera también tenemos que aprender a amarnos. Y para amarnos, ¿sí?, es importante comunicarnos, porque de qué otra forma le hago saber a este miembro de la familia que estoy con él, que aunque no opine lo mismo, lo comprendo, trato de entenderlo y puedo entrar en este proceso de intercambio, ¿sí? Y bueno, citaba yo a Fromm porque para Fromm el amor requiere de varios factores y yo creo que los podemos aplicar a la comunicación familiar. Uno de ellos, fíjense, es el conocimiento. Otro de ellos tiene que ver con la responsabilidad. Otro de ellos tiene que ver con el cuidado y por último, el respeto. Entonces, para comunicarnos, ¿qué les parece si nos basamos también en este arte de amar? Para comunicarnos favorablemente, tiene que estar basado en ese amor, ¿sí? Vamos a continuar con esta idea de que comunicación familiar no solo constituye este vehículo de transmisión y de información entre los miembros de una familia. Finalmente, la comunicación, ¿sí?, va a permitir una calidad familiar en donde nuestro contexto realmente se hace resguardo, donde nuestros hijos, donde nuestra pareja se sienta apoyado, se sienta entendido, se sienta arropado, ¿sí? El soporte de una vida familiar siempre va a permitir que existan relaciones significativas de carácter afectivo donde realmente el diálogo, ¿sí?, se convierte en la herramienta fundamental para poder confrontar y enfrentar aquellos conflictos que se pudieran dar. Vamos a analizar la comunicación familiar, ¿sí?, como una dimensión y como una dimensión que se convierte en un recurso básico. Si una familia no se comunica, es una familia que muy probablemente pueda tener conflictos, por supuesto, ya lo decíamos, pero aparte se convierta en una situación insoportable, en un lugar donde no quisiera estar,
en un lugar donde no me gustaría llegar, a un espacio donde no quisiera convivir. Y fíjense qué delicado es esto, porque la familia, vuelvo a repetirles, cumple una función, cumple una serie de pues funciones básicas que nos van a permitir sentirnos protegidos. Es el espacio donde finalmente estamos rodeados de las personas, ¿verdad?, que nos aman y que amamos. Entonces, de una u otra forma, ¿sí?, la comunicación pues va a generar esta situación de bienestar, de estar a gustos, de sentir que podemos alcanzar la felicidad, ¿verdad? Día con día, con las actividades, con los acontecimientos, con las palabras de afecto. Qué importante es decir una palabra de afecto en este contexto familiar y más ahorita que estamos viviendo un proceso tan complicado. Pareciera que el mundo, ¿no?, hizo un paro y pudiéramos saber en este momento el análisis centrado en qué estoy haciendo en mi familia, qué aporto, qué me aportan los demás, cómo me hace sentir, ¿sí?, mi familia cuando estoy con la gente que yo amo, ¿sí? Entonces, yo creo que desde ahí podemos entender que una comunicación positiva, una comunicación eficaz entre los miembros, va a poder facilitar la resolución de cualquier transición familiar. De una manera, fíjense, con una palabra muy, muy fuerte que es la adaptación. Mientras una comunicación en la familia sea positiva, no importa la etapa familiar en la que nos encontremos, porque vamos a ser capaces de unir fuerza, de ser equipo, de generar una identidad familiar que si alguno de los miembros en ese momento está vulnerable, el resto, ¿verdad?, le va a dar el apoyo necesario para poder sostenerse. Y aquí podríamos hablar también de muchas situaciones, como puede ser, por ahí alguien abrió su micrófono, perdón, si nos ayudan, ok. Si esto lo analizamos, sí, podríamos tener una serie de situaciones e inclusive con duelos, ¿verdad?, con pérdidas significativas, pero si la comunicación es positiva, créanme que la resolución va a ser mucho más fácil. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque mientras una comunicación sea positiva, la familia se estrecha, la familia se ayuda, la familia se soporta, pero hablo de un soporte emocional, de un soporte inclusive mucho más importante que cualquier otra situación que podamos necesitar, ¿sí? Entonces, mientras una comunicación negativa, pues va a obstruir el desarrollo, no va a dejar que la familia realmente crezca. Y ahorita les voy a decir cuáles son aquellos factores de riesgo que podrían llevar a nuestra familia a una comunicación negativa. Definitivamente la vinculación, la adaptabilidad y la comunicación familiar son grandes recursos. Esos recursos con los que cuenta un sistema familiar para poder ajustarse, para poder adaptarse y sobre todo, saben, yo aquí quiero resaltar cuando hay presencia también de hijos adolescentes, porque es cuando hay una serie de cambios. Podemos tener niños en etapa preescolar, niños en etapa primaria y niños en la etapa de la adolescencia. Y la forma en que se brinde la comunicación va a permitir esa vinculación, va a permitir esa adaptabilidad y va a permitir poder resolver los conflictos de una manera mucho más funcional. Fíjense, dentro de la estructura y del funcionamiento familiar es importante hablar de muchos elementos. Yo no podía hablarles de comunicación sin hacerle mención a estos elementos. Estos elementos los maneja, ¿sí?, un autor que se llama Minuchin, que es el creador de un modelo de orientación familiar, de psicoterapia familiar sistémica, que es justamente estructural. Y dice estructural porque toda familia que tiene un buen funcionamiento debe tener claro, ¿sí?, las jerarquías, tiene que tener claros los límites, las fronteras, tiene que ser flexible, tiene que manejar, ¿sí?, la flexibilidad y la comunicación de su sistema familiar hacia el exterior y hacia el interior. Tiene que tener claro los roles que cada miembro, ¿sí?, ejecuta y cómo contribuyen a un buen funcionamiento familiar. Y por supuesto nos habla que hacia el interior de las familias puede haber alianzas.
alianzas positivas que brinden el apoyo de dos miembros, ¿verdad?, a otro más, y que, bueno, también se identifiquen aquellas coaliciones que no son tan positivas, porque muchas veces la comunicación se puede ver alterada sin 2 contra 1, ¿no? O 3 contra 1. Y entonces empezamos a generar como ciertas discusiones o debates que lo único que hacen es hacer sentir mal al otro miembro de la familia. Y en ese proceso, pues muchos factores influyen. ¿Cuáles son los factores que influyen en una comunicación familiar? Pues son varios, ¿eh? Yo les cito aquí factores personales, factores económicos, factores sociales, y de ahí podríamos desprender, ¿verdad?, otros más que desde diferentes perspectivas se han venido manejando. Cambios en el sistema familiar, de repente una situación de divorcio, ¿verdad?, o una situación de un cambio, ¿sí?, de lugar de origen, donde están radicando y hay que hacer otro cambio, incertidumbres financieras, los padres se alteran, hay muchos estresores que generan una inquietud, un cambio, ¿verdad?, en la situación emocional, y eso genera precisamente una barrera para poder flexibilizar esta comunicación. Limitaciones físicas, alguna enfermedad, alguna situación grave que debe atender o que se debe atender en uno de los miembros, temas culturales que a veces son difíciles de dialogar, que de repente en casa no se pueden hablar, ¿verdad?, que están completamente limitados, y entonces los hijos quieren comentar, quieren hablar, y eso no se discute en casa. Entonces puede afectar esos elementos de la comunicación. Asimismo, vamos a encontrar elementos tales como la percepción. Yo puedo estar percibiendo algo si no conozco bien lo que mi madre piensa de mí o lo que mi padre espera de mí, los valores, las creencias, ¿sí?, los aspectos sociales, todo lo que tiene que ver con mi estado anímico, porque muchas veces el estado anímico, ¿verdad?, va a influir grandemente en mi captación, en mi capacidad, en mi disposición para escuchar a mi hijo, para escuchar a mi pareja, ¿sí? Bueno, de esta manera vamos entonces a encontrar algunos factores específicos. Yo quería aquí citarles en particular algunos, ¿sí? De repente la actitud inadecuada de los padres hacia los hijos, evaluar, aprobar o reprobar las afirmaciones de los demás miembros. De repente el hijo da una opinión y tú volteas y le dices, ay, 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 qué terrible, ¿no? Esto que dijiste no tiene ningún sentido. ¿Por qué no eres un niño normal, verdad? O eres una niña normal, y a la hora que evaluamos a través de una reprobación, de una afirmación, podemos dañar, podemos lastimar, podemos cerrar esa oportunidad de expresión. La agresión, cállate, no quiero escuchar nada, ¿no? Y el padre dice, aquí en esta casa no se grita, pero el padre está gritando. Entonces ya estamos hablando de factores que pueden alterar esa comunicación funcional, esa comunicación positiva, esa comunicación efectiva. Conflictos en la pareja, ¿verdad? Que sabemos que la pareja tiene conflictos, claro, por supuesto, pero no expuestos a toda la dinámica y no involucrando a los hijos, ¿verdad? ¿Verdad, hijo, que tu madre? ¿Verdad, hijo, que tu padre? Y entonces involucramos en el conflicto de pareja a nuestros hijos. Yo entiendo también que los problemas económicos, el estrés, el etiquetar a los hijos, ay, 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 tú siempre me das problema, siempre sales con lo mismo, siempre sucede de esta manera, deberías aprender a tu hermana, deberías aprender a tu hermano. Y muchas veces la descalificación viene desde la situación de los padres. Te pareces tanto a tu papá, le hubieras sacado otra cosa, ¿no? No esto. Y entonces los factores, ¿verdad?, van minimizando esas cualidades y podemos llegar a ese conflicto. Fíjense, en lugar de hacer equipo, en lugar de hablar de una red social de apoyo que es tan importante y más en este momento que lo estamos viviendo, que estamos mucho tiempo en casa, que estamos conviviendo mucho tiempo y que estamos cara a cara haciendo actividades en común, pues esto es importante. La comunicación nos va a ayudar muchísimo, pero si estamos enfrascados en situaciones personales, dejamos de ver también las necesidades de los otros miembros de nuestra familia, ¿sí? Y bueno, pues de alguna manera estos son factores de riesgo. Estos son factores de riesgo, ya lo decíamos, condiciones económicas, sociales, culturales, individuales, pero fíjense, puntualmente
la violencia familiar, el que el padre grite, ¿verdad? El que el padre azote, que pueda haber expresiones agresivas, padres autoritarios, ¿sí? Padres que no marcan límites, ausencias totales de figuras de autoridad. Los hijos, entre más tengan claridad de la jerarquía que cada uno de sus padres ejerce en la dinámica familiar, les hace sentir seguros, les hace sentir que están en el lugar correcto, que el adulto es el que está respondiendo responsablemente a esa necesidad que ese hijo siente. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son factores de riesgo, el predominio de formas de comunicación conflictiva, y les voy a decir que una forma muy leve de comunicación conflictiva comienza con una madre que empieza a decir: soy la única, yo solamente hago, nadie me ayuda, nadie me soporta, nadie. Y entonces empezamos, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a mis estudiantes también, son las mamás zoilas. Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que resuelve, soy la, ¿no? Pero entonces, ¿dónde dejamos esta comunicación directa, positiva, afirmativa, clara, bidireccional? Por favor, ¿verdad? Luis Mario, recoge la basura. Por favor, ¿sí? Esposo, ayúdame, ¿no? Con la cocina. Y el esposo: por favor, esposa, ¿me puedes ayudar con esto y esto? Y entonces hay una comunicación, le damos nombre a lo que estamos solicitando, y la comunicación es clara, es precisa, es afirmativa, no es confusa, ¿sí? Cuando nosotros discutimos sobre algo, y aquí yo les quiero poner varios ejemplos que no debiéramos poner, ¿sí? En casa, y que de repente se dan en casa de manera muy frecuente. Discusión, ¿verdad? Sobre algo que sucedió hace muchísimo tiempo. En lugar de dialogar lo que está en el conflicto central, empezamos a hablar del pasado. ¿Por qué le tendríamos que dar tanta importancia a sucesos ya pasados cuando lo que nos está preocupando es este presente y tenemos que resolverlo? El abuso de los tú deberías, yo debería, ¿no? Es que tú deberías como esposa haber resuelto esto. Es que tú eres la única responsable de que los niños sean así. En vez de, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, quizás te convenga, yo quiero hacer, me conviene, he decidido, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir realmente. A veces la esposa hace un comentario y el esposo se siente sumamente ofendido. En lugar de ofenderse, ¿por qué no mejor, verdad? Establecer un diálogo y preguntarle qué es lo que realmente quiere decir. Los juicios, ¿verdad? Cuando de repente el papá llega, ¿verdad? Y la madre enseguida dice: parece que hoy llegas más tarde. El padre dice: bueno, ¿qué pasa, no? Los demás días llego antes. Ay, siempre estás pendiente a la hora, ¿no? A la hora que yo llego. Entonces me tienes vigilado, no me dejas respirar, ¿sí? Manipulas el contexto. No, hombre, olvídense, ya empezamos. A partir de un mensaje que no queda claro, que está distorsionado, se alteran todos los demás mensajes y caemos en una discusión, ¿sí? Muy severa, inclusive hasta la agresión. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias positivas y negativas? Es probable que la comunicación funcione si aprendemos a escuchar a nuestros hijos o a nuestro hijo. La impaciencia de los padres para escuchar puede incidir en la conducta de nuestros hijos. Generalizar la conducta de los hijos es muy grave porque los etiquetamos, y ¿saben qué pasa con eso? Los hijos se lo creen. Siempre le estás pegando a tu hermana, nunca obedeces, siempre te portas mal. Parece que cuando llegan las demás personas te portas más mal que siempre, ¿no? O que nunca. Actitudes de rechazo, de miedo, insultar a los hijos, terrible, ¿no? Ignorarlos también. Tan agresivo es insultarlos como tan agresivo es ignorarlos. La tensión siempre aumenta, ¿verdad? Va aumentando, y si no se dialoga, si no se expresa, si no se autorregula, explota. No saber escuchar, no saber aceptar al otro cuesta mucho.
y trae graves situaciones conflictivas en la dinámica familiar, ¿sí? Hacer aseveraciones completamente tajantes. Eres un tonto, ¿no? No sirves para nada. Es que aquí de verdad que nadie apoya, soy la única que lo hace bien. Y entonces vemos una serie, pues, de elementos y aquí les presento una manera de poder evaluar, ¿verdad? Como un semáforo, la comunicación en la familia. Y piensen un poquito cómo lo hacen, cómo ustedes han ido manejando estrategias para, dentro de la dinámica familiar, generar espacios donde todos los miembros se sientan realmente atendidos, realmente escuchados. Por ejemplo, ¿no? En un caso en el que estén en un semáforo verde, la circulación de la comunicación está en movimiento, ¿sí? Cada uno sabe a dónde ir. El nivel de comunicación es aceptable, es saludable. Esto no quiere decir que a veces no estemos molestos o que algún día no nos enojamos o que algún día no tiramos algo, ¿verdad? Todos alterados, el resto se espantan. Pero tiene que haber un momento en el que vamos a dialogar sobre eso que pasó para poder llegar a un convenio, a un entendimiento, a una negociación, a una comprensión de lo que está sucediendo para un bienestar general, no únicamente mío, mamá, papá, esposo, esposa, hermano, sino toda la familia. Cuando, ¿verdad? El semáforo está en amarillo, cuidado, porque empezamos a ver ciertas situaciones, hay que poner atención porque algo está pasando. Hay señales que empiezan a dar, ¿verdad? Ciertos toques de atención porque hay riñas que aparentemente no son tan importantes, pero son frecuentes. Estamos prefiriendo evadir que confrontar. Confrontar no es agredir, es atender, es resolver, es poder cuestionar qué está pasando, ¿sí? Y preferimos irnos a ver la tele, preferimos entrar en la computadora, preferimos estar en el celular, ¿sí? Todo eso lo preferimos a un diálogo en la familia, a sentarnos en un espacio donde todos en algún momento, en un momento dinámico podamos expresar cómo estamos, cómo nos sentimos. Definitivamente, si el semáforo está en rojo, ¿verdad? Ya las cosas están completamente mal. El nivel de comunicación ya nos está diciendo que las relaciones están completamente deterioradas, que el ambiente de cordialidad no existe y que el buen entendimiento queda completamente suspendido. Es necesario también aquí empezar a evaluar en qué momento estamos y cuáles pueden ser algunas estrategias que nos van a favorecer. Estas son algunas de las actividades, quiero que piensen en más, ustedes pueden compartir conmigo. Sé que muchos de ustedes han hecho actividades o las siguen haciendo y las han llamado pues actividades familiares o estrategias de unión o inclusive dinámicas lúdicas para poder tener mayor comunicación y afecto, conocerse entre los diferentes miembros. Obviamente comunicarse con la pareja y con los hijos de una forma respetuosa es vital. Pedir las cosas con atención, con respeto, es vital. No exigir, ¿verdad?, con una situación de agresión es vital. Los chicos aprenden a hacerlo. Fíjense que en alguna ocasión me tocó que un familiar llegara a casa y me dijera que le sorprendía que yo le pidiera a mis hijos que me pasaran la toalla, por favor, o que me pasara a mi esposo un vaso, por favor. ¿Para qué? No era necesario. Pásame un vaso, ¿no? Pásame la toalla. Queda implícito. ¿Para qué le tenemos que decir por favor? Pues porque es una palabra, ¿verdad? Mágica, decían las abuelas. El por favor implica una manera de solicitar y obviamente ante esa congruencia también te responden. Entonces yo les diría que comunicarnos correctamente, encontrar un espacio como pareja en donde los hijos no tienen por qué estar involucrados, va marcando los límites, va marcando las jerarquías, los roles. Expresarle a su familia de manera clara y directa sus ideas, sus necesidades y sus deseos. ¿Saben qué, hijos? Ahora sí quiero que me apoyen. Yo estoy cansada. Apóyenme, ayúdenme, por favor. Tratar de aceptar puntos de vista diferentes a los tuyos a veces, ¿no? Admitir que podemos estar equivocados, qué difícil.
qué difícil, ¿no? Porque de repente papá quiere que todos piensen como él piensa, o mamá quiere que sientas como tú sientes, ¿no? Perdón, como ella siente, ¿sí? Dar mensajes consistentes, no contradictorios. Está bien, hijo, no hay problema. Puedes ir, no importa que me dejes sola y me quede triste, pero puedes ir, ¿sí? Estamos mandando mensajes incongruentes, mensajes con muchos otros sentimientos velados, estrategias de manipulación en ese mensaje. Escuchar con atención, con interés, viendo a los ojos a los hijos, atendiendo lo que nos están pidiendo. A veces no lo hacemos porque estamos ocupados en otros intereses, ¿sí? Entonces, crear un clima emocional positivo facilita la comunicación. Pedir el parecer y la opinión a los demás forma parte del equipo. Las familias tienen una personalidad, una identidad. Expresar y compartir sentimientos. Tratar de ser claros a la hora de pedir algo. Evitar los reproches en lo más que nosotros podamos. Dejar de culpar a otros por nuestras propias acciones y tratar de predicar con el ejemplo. Creo que es la mejor manera de empezar a ejecutar una muy buena comunicación en casa. Las actividades en casa son indispensables, ¿eh? Es muy importante lograr un acercamiento, una unión. ¿Para qué te digo, hijo, que te amo si ya lo sabes? ¿Para qué te digo, esposa, que te ves hermosa si ya sabes, por algo me casé contigo? ¿No? Pues díselo, no importa. Esos son claves comunicativas que van abonando, ¿verdad? Al amor, al crecimiento, a la autoestima. La familia también requiere de fortalecer su autoestima. Hacer deporte, si pueden hacerlo juntos, bien. ¿Sí? Hacer una obra de teatro, yo les pongo aquí familiar, sobre todo para chicos de edad preescolar y de primaria, eligiendo un tema. Sí, hay muchos juegos de mesa que pueden ser partícipes los hijos y es divertido conocer lo que piensa el padre o la madre y se sorprenden cuando dices, wow, papá, no sabía esa parte de ti. Oye, ma, yo no sabía que tú tenías esos intereses. Creo que me parezco mucho a ti y no lo sabía. Salir a caminar, llevar a nadar a la familia. Bueno, ahorita es difícil, ¿eh? Ahí yo pondría un asterisco, pero bueno, podríamos hacerlo con cierta precaución o teniendo algunos, pues, no sé, ¿no? Mecanismos que nos permitan cuidar. Jugar con los hijos, sobre todo en la edad primaria, en la edad preescolar. No quito del dedo también con los hijos en la etapa adolescente. Andar en bicicleta, en patines, mantener movimiento. Siempre la psicomotricidad está conectada con lo emocional y lo emocional está conectado con lo cognitivo. Entonces, eso imagínense cómo va a impactar en un buen rendimiento en la escuela, en lo académico, en el desarrollo social de nuestros hijos, ¿sí? Acérquese más a sus hijos, acércate más a tu pareja, propicia los momentos para estar juntos. No olvides que la comunicación y la convivencia armoniosa entre los miembros de la familia es muy importante para que ésta, ¿verdad?, sea sólida y sana. Entonces, yo les dejo por ahí esta parte y les doy las gracias por escucharme porque creo que nos permite entrar, ¿verdad? Voy a dejar de compartir, ¿sí? Para que ustedes ahora, digo, pues con este espacio, midiendo un poquito, y justamente los espacios, ustedes también puedan expresar si hay alguna inquietud, alguna opinión, pues con mucho gusto, ¿verdad? Lo podemos discutir. Pero esto es comunicación familiar. Algo más, ¿verdad?, que solo palabras. Se involucran muchísimas cosas, ¿sí? La comunicación engloba lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago. Yo a mi hijo le digo, te amo, y hago lo contrario. Yo expreso verbalmente que siempre he pensado en el bienestar de mi familia y mi conducta dice lo contrario. ¿Sí me explico? Eso es congruencia e incongruencia en la dinámica de comunicación en la familia. ¿Ok? Pues muchas gracias. Entonces, ahí te dejo, Marce. ¿Tú qué opinas? Muy interesante el tema y efectivamente nos deja pues mucho que hacer, ¿no? Mucho que reflexionar. A veces pensamos que, bueno, yo sí me sé comunicar, ¿no?
porque pues yo sé hablar y yo puedo expresar lo que yo siento, ¿no? Pero aquí con tu charla nos abre este panorama, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo, no? Soy congruente, como lo mencionas, ¿no? Soy congruente con lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? Con lo que yo siento, con lo que yo pienso y con lo que yo hago, ¿no? También esa es una forma de comunicar, ¿no? De expresar. Pues muchísimas gracias a todos a los que participaron. Gracias, Delfina, como siempre. Muy hermoso tu tema. Gracias por enriquecernos, como siempre. Y pues bueno, ya te haremos llegar nuestra constancia por parte del Colegio Cristóbal Colón. Y pues bueno, nada más que pues muy buenas noches. Agradecidos eternamente por participar, por contribuir en el crecimiento y en la educación de sus hijos. Muchísimas gracias. No, y buenas noches. Marce. Buenas noches, que descansen todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye, Aldair, bye, bye.